Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 71, en el cual vamos a hablar de charlas en conferencias, cuál ha sido nuestra experiencia y algunos tips de cómo empezar con las mismas. Disfruta. Bienvenidos una vez más a la Liga del Código. Hoy estamos Winner Crespo y Tomás Veras. El día de hoy, muchachos, quiero compartir con ustedes que es la primera vez que participo como charlista en una conferencia. Y estaba hablando de eso con Winner y me pareció súper interesante y por eso sacamos el tema para hablar, sacamos el día de hoy para hablar de eso. Entonces, lo primero que me llega a la mente de todo este proceso de preparación y aplicar para la conferencia y participar en ella es la gran diferencia, la distancia que hay entre ser un espectador a ser el charlista y, y qué tan grande el salto de estar sentado de un lado de la silla, de un lado del escenario, a estar del otro lado. Bueno, en mi experiencia, les cuento que esta fue la primera vez que participé y me chocó mucho que también era en inglés, que ni siquiera fue en mi idioma natal. Mi inglés no es muy cristiano. It's not very good looking, como dicen por ahí. y, y hay que darle para allá, como decimos en buen dominicano. El punto es que en mi caso es una conferencia que es interna de Klarna. Me enteré que la van a hacer pública, así que quienes nos siguen en Twitter estén atentos que tan pronto tenga un link de la conferencia, lo voy a compartir con ustedes para que la puedan ver. Va a ser un streaming en vivo el día 10 de septiembre y tal vez la zona horaria no nos ayude mucho porque en Europa le llevamos 6 horas a las personas que están del otro lado del mundo. Así que tal vez no le ayude mucho, pero me parece que va a estar en YouTube después. Y Y los así que no nos siguen en también... Twitter, porque nos sigan, @Liga del Código. Sí. @Liga del Código, sí. Otra cosa, empecé a ver los que ya están haciendo contribuciones en el proyecto de la Liga del Código. Chulísimo, muchachos. Está súper bien. Vi que ahí agregaron incluso los links de GitHub. O sea, chulísimo. Súper. Sigan de creativo, muy bien. Sigan de creativo, está muy bien. No he hecho mi tarea de poner un buen ritmo y me disculpo por eso. Eso Pero ustedes viene. son duros porque lo hicieron como quiera. Eso hay que sacarlo a relucir. Bueno, para Bueno, continuar con el tema, entonces, sí. yo también he dado varias charlas en el pasado. También me tocó recientemente dar mi primera charla en inglés, lo cual también fue un poquito chocante por lo mismo de que, bueno, el segundo idioma, uno tiene sus inseguridades. Primero de hablar en una charla, esa es parte de las inseguridades, quizás pánico escénico. ¿Sabré yo de qué voy a hablar? ¿Por qué daría yo una charla? ¿De qué sé yo que otra gente no sepa para yo poder dar una charla? Y encima de eso, entonces tengo que darle inglés. Pero cada una de estas cosas en el camino, tú la vas sustituyendo por diferentes otras cosas. La primera vez que yo di la charla, si mal no recuerdo, fue en Pucamaima, fue de Vue, y en ese momento mi motivación con respecto a dar la charla fue: yo necesito aprender Vue porque había una posición a la cual yo quería aplicar, y, y nada, esa fue mi forma de forzarme a aprender Vue para poder aplicar a la posición que yo quería. Entonces, yo aprendí Y que Vue, voy a yo hice... aplaudir, Winner. Y que te voy a aplaudir que la conseguiste, la posición, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Así que, señores, vayan viendo que tiene sus grandes beneficios. Bueno, yo aprendí Vue, hice varios proyectos, hice una que otra cosa, y entonces preparé mi presentación. Em, Igual, lo que decía, tenía mi miedo de dar la charla, pero ya tenía una motivación que me permitía sobrepasar ese miedo. Luego tenía el miedo de que, qué sé yo, de qué tema sé yo para poder dar una charla. Entonces me preparé lo suficiente para eso y aproveché y reuní a varios de mis amigos en ese momento para dar la charla a ellos antes de darla en la conferencia, bueno, en el Meetup, que era en ese momento. De manera que yo pudiera pulirla mejor y también ver el feedback de esas personas, de personas que aún no habían visto la charla, quizás no conocían del tema, quizás sí conocían del tema, y así poder entonces nutrir mucho mejor la presentación.
Y nada, básicamente cada una de esas cosas fue la que me permitieron lograr hacer lo de la presentación. El día de la presentación, muchísimo miedo, obviamente. Pero fue muy, muy, muy chulo. Una vez yo empecé a hablar, el miedo se fue, yo me fui desenvolviendo, la charla se dio muy buena. Al parecer a muchísima gente le convino, le ayudó muchísimo a conocer el tema. Bueno, Manuel Mejía, si mal no Sí, recuerdo, si estuviera aquí me dijera una vez más que por esa charla él empezó a utilizar Vue y ahora actualmente él está trabajando con Vue. Eh, sí. Así que heavy. Y fue chulo también que después de la charla varias personas se acercaron, me preguntaron sobre otras cosas que yo pude responderle. En ese momento quizá tenía un problema con la tecnología que estaban utilizando y por yo motivarme a dar la charla, pude ayudarle a ellos también a avanzar en sus problemas, lo cual es muy, muy chulo. Sí. A mí realmente me impresiona y me quita el tabú que, que tú aprendiste Vue para dar esa charla. Es decir, tú no eras un especialista y en mi mente, para ser un charlista, lo primero es que tú tienes que ser la persona más capacitada del mundo, el más especialista. Y no es así. O sea, cuando tú hablas en una conferencia, cuando tú eres charlista, tú simplemente estás dando tu punto de vista de cierto tema. Y eso, tú no tienes que ser la persona más especialista para tener un punto de vista que sea interesante, que le dé otra perspectiva a alguien que quizás está aprendiendo. Y el mismo hecho de tú presentar las cosas que tú has aprendido hasta el momento es más que suficiente para otras personas que aún no han empezado, les sirve de ayuda para empezar. Es correcto, es correcto. En la charla que grabé hoy, yo hablaba acerca de cómo hacer podcasting. Y ustedes que nos escuchan deben saber cómo nosotros empezamos esto, que fue totalmente jovial. Y al día de hoy yo no me considero un experto haciendo podcasting. Sin embargo, ya con este episodio, el 71 que Ey, grabamos, tenemos micrófono y toda la vaina ya, nosotros tenemos somos micrófono, expertos. gracias a Dios. Pero el punto es que ya con 70 episodios, algo se ha aprendido del proceso que vale la pena compartir. Yo espero que ustedes la vean y que les parezca interesante. Es una charla corta, pero bien productiva. Es así, como tú dices, quizás tú no necesitas ni siquiera tener un tema técnico del cual tú tengas que ser un experto para poder hablar del tema, sino de algo que tú haces en tu día a día que puede ser interesante para otro grupo de personas y punto. En tu caso, podcasting. En mi caso, la última charla que yo di fue de el just do it mentality que yo tengo, de si yo tengo un tiempo pensando sobre algo que a mí me parece muy interesante, yo dejo de darle mucha larga y comienzo a hacerlo y punto, porque al final eso me va a traer un beneficio a la larga o a la corta. Entonces, mi charla fue básicamente de cómo yo me preparo, cómo yo empiezo, cómo yo acorto las metas para poder lograrla una a una, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir es, básicamente, tú puedes hablar de lo que sea, lo que te interesa, de lo que tú sabes, o en el caso anterior, de lo que tú aún no sabes, pero te vas a preparar para eso. Para la charla de Vue otra vez, yo cuando me forcé, que fue a hablar con la persona encargada del Meetup, de que yo quería hacer una charla, creo que tuve como 2 meses para prepararla, porque era el próximo espacio disponible para dar una charla. Y eso fue más que suficiente para yo amanecer varias noches para aprender y hacer los proyectos que necesitaba, para poder llegar al nivel que yo entendía que era suficiente para yo poder dar la charla. Pero tú lo que necesitas es una motivación de, lo tengo que hacer por esta razón, punto. Ciertamente, ciertamente. Y los beneficios ya nosotros lo hemos visto. Fíjate, en esa charla que Winner aprendió a usar una tecnología para aplicar un trabajo, la consiguió. Posiblemente sin la charla, tú lo hubiese conseguido también, pero el hecho de haberte preparado para la charla, yo creo que influye mucho en la dedicación que tú le pusiste a ese estudio en ese momento, que eso te impulsa más. También está la Entonces, confianza que tú ganas con respecto a, después de tú saber que tú pudiste dar una charla con respecto a un tema X, eso te impulsa a lograr otras cosas. En mi caso, por ejemplo, luego de esa charla fue que yo empecé a hacer mi blog, que no que blogueo con mucha frecuencia, pero tengo que yo quizás 15, 20 blogs en lo que llevo del tiempo haciéndolo. Y eso es parte de la misma confianza que yo tuve el momento de simplemente
salir afuera a dar mis ideas, a compartirlas con otros y que eso ayude o no ayude a alguien. Punto. En un principio mis blogs son simplemente para cosas que yo quisiera ver en internet que quizá no lo he encontrado tal cual como yo lo estoy expresando. Quizá no ayuden a nadie, quizá me ayuden a mí en un futuro, quién sabe. Y de igual forma, entonces también están los... yo hice un tutorial en YouTube de Vue también, hace un poco tiempo, creo que el año pasado. Y también es lo mismo, es esa confianza de seguir compartiendo lo poco que yo sé con el mundo, me ayuda a seguir creando otras cosas y aprender otras cosas, básicamente. Quisiera contarles también, para quien piensa o tiene una presentación en curso, cómo fue mi proceso de preparación para ver si de alguna forma esto le ayuda a prepararse para su actual, para el reto que tengan en el momento o en un futuro puedan tener. Para prepararme para esta charla, el proceso fue el siguiente. En Klarna, eh, te, te ponen ciertos deadlines. Y en esos deadlines tú tienes que tratar de conseguir ciertas metas a la fecha. La primera meta fue tener un script de la presentación completa. Es decir, no, primero era lo que llaman el outline. En esencia era decir o tener claro, específicos, los puntos que tú ibas a tratar en la presentación. Ese es uno. Luego tenías que hacer el script, que era básicamente el contenido completo de la charla. Eh, en el caso de la presentación que yo hice, era muy estricta con el tiempo. Entonces yo tenía que tener el script que fuera muy acorde al tiempo de, que tomaba lo que iba a decir. Porque lo que tú Entonces, luego hiciste de es lo que se tener, llama un lightning talk, ¿verdad? sí, un Que es una lightning talk. charla corta, dura 5 minutos. Son 5 minutos, sí. Y cada slide dura 15 segundos. Entonces, tú tienes que tener una coordinación muy buena entre el script que tienes que decir y la presentación, porque no controlas cuando pasa. Entonces, eso, yo pensé que no iba a ser tan incómodo. Pero cuando estaba detrás de la cámara grabando, sí me di cuenta que es bien incómodo. Y incluso en las pruebas que hice, en los ensayos, me di cuenta que es bien incómodo. Pero el punto es que teniendo un script ya depurado, revisado por varias personas, allá usan un mentor, siempre es bueno tener una persona de confianza que tenga buen oído para asuntos técnicos, que te ayude a pulir tu presentación. Entonces, luego de tener el script, empezamos a trabajar en las presentaciones. Para eso nosotros tuvimos la ayuda de una especialista y ella entonces decía cosas para evitar tener en las presentaciones. Son cosas que yo creo que después de que uno la escucha, dice, bueno, eso es obvio, pero es simplemente bueno tenerlo pendiente. Por ejemplo, de algunas que yo recuerdo está lo de las imágenes, no distorsionar las imágenes. Si en tu presentación tú tienes algún demo, alguna parte de código, siempre es bueno que tengas un backup porque tú no sabes si el ambiente va a funcionar bien al momento de la presentación. Si tienes algo que tiene alguna dependencia del internet, trata de tener un backup con tal vez un video demostrando el proceso completo, porque tú no sabes cómo te va a tratar el internet a la hora de la presentación. Si es una presentación grabada, como era el caso de nosotros, ya decía, tienes que fijarte en la postura que tienes, la distancia que tienes hacia la cámara y una serie de cosas. Esas son de las cosas que yo recuerdo Ahora, si para una tener charla una no tiene presentación. un demo que falló, esa charla no fue buena. Esa charla no fue de verdad. Tiene que fallar el demo obligado. Porque tiene que haber un poquito de debug en esa parte, de verdad. Exacto, exacto. Bueno, sí. Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, esas son de las cosas que recuerdo así a grosso modo. Entonces, luego de tener la presentación completa,
tienes que practicar muchísimo y hacer lo que se llaman dry runs. El proceso que hizo Winner en la presentación de Vue, que se acercó a sus amigos y le hizo la presentación a ellos, tal cual como si fuera la real, antes de que llegara la fecha, eso es lo que se llama un dry run. Y tú tienes que, es favorable que tenga varias sesiones de dry run. Si es posible incluso grabarte con la intención de que tú puedas no solamente escuchar el feedback de los demás cuando le haces la presentación, pero verte tú mismo. Nosotros somos nuestros mejores críticos cuando estamos evaluando algún proyecto. Se me ponen a escuchar la presentación de alguien más, yo puedo encontrarle falla. Si yo le hago la presentación a alguien y alguien me lo dice, yo lo voy a escuchar y voy a tratar de hacer sentido a lo que me están explicando, pero verte tú mismo. Entonces, es una cosa que tú es muy diferente. Tú percibes dónde te faltó seguridad, dónde tuviste un mal timing, cuáles cosas tú tienes que reforzar, cuáles mensajes tú puedes mejorar. Eso ayuda mucho. Así que eso te lo recomiendo. Y A por veces son último, cosas que uno no se da cuenta mientras está haciendo la charla. Cosas muy sencillas como que quizá la forma como estoy expresando la idea es muy aérea y es muy difícil que alguien que no tenga el conocimiento que yo tengo lo entienda. Y sí. mientras tú te vas escuchando, tú te das cuenta de que eso está pasando. Eh, También cosas como que quizás tú lo estás haciendo muy rápido porque estás nervioso o lo que sea. Ujú. O como mencionó Tomás al principio, quizás la postura, la entonación de la voz, ese tipo de cosas quizás hacen que no llegue el mensaje como tú esperarías. Sí. Una cosa que es increíble es las muletillas. Y tú la vas a descubrir de una vez cuando te estés escuchando. Vas a escuchar que dice mucho o cualquier muletilla que tú uses. En inglés hay 2 millones. Y si es tu segundo idioma, créeme que vas a tener más todavía. Así que tranquilo. A la hora de la verdad, cuando te toque grabar, mientras más relajado estás, o cuando te toque presentar, mientras más relajado estás, se te va a hacer mucho más fácil. Si es una presentación que tú estás haciendo a varias personas en vivo, es tan pronto tú consigas el feedback de la gente, también eso te va a bajar mucho la tensión. Por lo menos eso nos explicaron. No fue mi caso, no lo he vivido, me imagino que es así. Eh, y si es una presentación grabada, entonces imagínate que tú no estás viendo esa cámara súper especializada delante de ti y que tú estás viendo tal vez una cara feliz. Yo estaba fijándome en mi mentor que estaba justo detrás del camarógrafo y yo dije, bueno, a este yo le he hecho esa presentación varias veces ya, o sea, es más de lo mismo. Entonces ese fue mi truco. Y yo espero que los trucos que les di les sirvan de ayuda. Con respecto a cómo aplicar a una conferencia, a un Meetup, lo que sea, en mi caso fue muy sencillo la primera vez, porque yo simplemente estaba en una charla de ese Meetup y cuando se acabó me acerqué a la persona que estaba organizando y le dije, hey, yo quiero dar una charla. Me dijo, ah, ready, mira, tenemos disponible tal espacio. ¿De qué va a ser tu charla? De Vue. ¿Eso funciona? Sí. Ah, pues dale para allá. Punto. Eso fue todo. Súper, súper. Obviamente, dependiendo de qué tan grande es el Miro por la conferencia, qué tan cercano a ti es o no ese evento también, puede ser más fácil o más difícil. Por lo regular, cuando son conferencias que tienen ya su página web y todo eso, lo que la hacen recurrente, anual o lo que sea, por lo general tienen un sign-up form, un formulario donde tú te vas a inscribir, contando un poco de cómo es tu charla, de qué trata, a qué grupo de personas quieres llegar con el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y esa es la forma de tú aplicar ese tipo de conferencias. Mm. Creo que fue muy parecido en la de Klarna, ¿verdad? Sí, en la de Klarna, de hecho en el Klarna había un proceso de votaciones. Uno hacía la solicitud y el equipo organizador tenían unas votaciones internas, de ahí sacaban la cantidad que necesitan para las charlas, sacaban unas cuantas de backup y ya, eso era en esencia. Y este proceso muy probablemente es muy parecido a tratar de conseguir un trabajo, en el sentido de que te van a rechazar mucho. A mí me han Sí. rechazado mucho o simplemente no me han respondido, que es lo mismo. Así que simplemente acostúmbrate al proceso, pero sigue echando para adelante, sigue dándole. Hay otras formas también de compartir tu
tus ideas con todo el mundo, no solamente con las conferencias. Así que también te motivo a que escribas en Twitter, hagas tu blog, puedes utilizar Medium, dev.to también, puedes crear tu canal de YouTube o lo que sea, pero lo importante es que con tú compartir tus ideas con el mundo, no solamente se benefician los demás, sino que también te beneficias tú. Así que Sí, simplemente dale para allá. sí. Mira el ejemplo de nosotros. Nosotros empezamos a hacer este podcast con la intención de, qué sé yo, hablar de temas interesantes uno que otro día. Y hemos tenido invitados aquí de todas partes que yo he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos. Cuando hablamos de SVG, cuando, por ejemplo, cuando nos hablaron de cómo funcionaba lo de Android dentro de Mozilla, eh, Accessibility. sí, cuando hablamos de monorepos también, o sea, hay un montón de episodios buenísimos que me han ayudado a mí personalmente. Y espero que a ustedes que nos están escuchando también. Y nada, si tienen algún otro tip o alguna sugerencia, alguna motivación que le quieran dar a los demás, o tu experiencia de haber dado una charla anteriormente, compártela con nosotros en el video de YouTube o en Twitter. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube. Hasta la próxima.